Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 144. Y vamos a leer en esta mañana para nuestro estudio el versículo número 12. No vamos a dedicarnos a explicar ese versículo porque ustedes saben que estamos llevando una serie intermedia basada en los medios de gracia y estamos explicando en este momento uno de los medios de gracia que son los sacramentos. Hemos estudiado 4 y estamos en el 5º, ¿recuerdan? La palabra de Dios, que es la forma como Dios habla, la oración, que es la forma como le respondemos a Dios cuando Dios nos habla, la iglesia, que es la forma o el medio como Dios reúne a los creyentes que Dios salva, la disciplina, que es la manera como Él nos prepara y nos corrige y nos instruye y nos orienta para llevarnos a la salvación, y los sacramentos, que son las señales y sellos del pacto, o que son como las instrucciones en el camino cuando vamos en ese sendero rumbo a la patria celestial. 5 medios de gracia. Y estamos estudiando estos medios de gracia bajo un eslogan que es: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Todos vamos encaminados a la patria celestial. No vamos a velocidades, vamos caminando paso a paso. A veces nos detenemos porque hay desánimos, a veces hay pruebas, hay adversidades, a veces nos distraemos, pero lo que no podemos hacer es devolvernos. Podemos avanzar despacio o detenernos, pero no podemos regresar, porque la Biblia dice que el que regresa no es digno y el que regresa no es. A veces sentimos que la vida cristiana vamos como a mucha velocidad, viento en popa. Pero hay épocas, hay periodos en los que sentimos que vamos más despacio y a veces pareciera que no avanzamos y nos detenemos. Pero lo importante es saber que estamos en Cristo, que vamos de su mano y que vamos avanzando conforme a su propósito hasta llegar a la meta, que es estar con el Señor por la eternidad. El texto de esta mañana tiene que ver con los hijos, porque los medios de gracia, especialmente los sacramentos, el bautismo y la cena, nos muestran de manera especial el plan de Dios para los hijos. Y a mí me encanta muchísimo cuando encuentro que la Biblia habla de nuestros hijos, porque una de las cosas que a nosotros los padres más nos interesa saber es qué piensa Dios de nuestros hijos. Eso nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque para nosotros nuestros hijos son más importantes que cualquier otra cosa. Aquí en la tierra no tenemos nada más importante como seres humanos más que nuestros hijos. Sí, la herencia, el estudio, la finca, el carro, eso está en un plano muy secundario, porque el principal plano de ocupación y de interés nuestro serán nuestros hijos. De ahí la importancia de tener hijos, porque cuando uno tiene hijos, los hijos le conquistan a uno la vida y le hacen pensar distinto a como uno pensaba cuando no los tenía. Y le hace uno enfocarse distinto, sacrificarse, esforzarse, ser paciente y muchas cosas. Entonces, saber qué piensa Dios de nuestros hijos es muy importante, porque ya nosotros sabemos qué pensamos de ellos y a veces sabemos qué piensan otros de ellos. Sin embargo, ¿qué piensa Dios? El Salmo 144, versículo 12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Este es un texto hermoso donde Dios da un punto de vista sobre qué opina y qué espera Dios de los hijos de los creyentes. ¿Sí? ¿Qué espera Dios? Recuerden que los hijos son de Dios. Él nos los dejó a nosotros para que los administremos, pero Dios tiene un propósito con ellos. Y el propósito que Dios tiene con ellos es el propósito que nosotros como padres cristianos debemos tener en favor de ellos. Sería totalmente trágico que Dios tenga un plan para ellos y nosotros tengamos un plan distinto para ellos, porque estaríamos en contravía. Lo correcto es que el plan de Dios también nosotros lo entendamos y encaminemos nuestros hijos hacia el plan correcto, que es la senda de la vida y el plan piadoso de la salvación. La pregunta que nos tenemos que plantear en este sentido es: ¿cuáles son los principales propósitos que usted tiene con sus hijos? Cuando usted aspiró a tener hijos, o cuando recibió a sus hijos ahí en la clínica o en la maternidad, o a medida que van creciendo sus hijos, ¿cuáles son las metas que usted tiene para ellos?
Si nosotros evaluamos a la luz del pensamiento común, nos damos cuenta que casi todos los padres piensan en que los hijos crezcan sanos y fuertes y darles educación. Vivimos en una época donde los padres piensan mucho en la educación de los hijos y no es malo eso. Y pensamos que nuestros hijos crezcan bien, los ponemos las vacunas, los llevamos al médico. Cualquier brotecito, cualquier síntoma leve, inmediatamente vamos corriendo al médico y les ponemos medicina porque queremos que estén sanos, fuertes y educados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bueno. Y todos los padres sensatos hacemos eso por nuestros hijos. Nos esforzamos por eso. Pero también queremos que nuestros hijos sean buenas personas. Es decir, que sean personas amables, trabajadoras, útiles, que sean personas compasivas, y les enseñamos maneras para que ellos aprendan a ser solidarios, empáticos, compasivos, útiles, trabajadores, porque no queremos que nuestros hijos sean zánganos o que sean delincuentes, o no queremos que nuestros hijos estén por la vida sin ser útiles para nada. Eso no lo queremos. ¿Estoy de acuerdo hasta aquí todo? Muy bien, eso compartimos porque eso nos es común. Sin embargo, no todos los padres cristianos han entendido que el principal objetivo, la mayor necesidad de nuestros hijos no es física, ni académica, ni económica, sino que la mayor necesidad que nuestros hijos tienen es espiritual. Y que esa necesidad también se debe atender. Y que esa necesidad solo la pueden atender los espirituales. Porque dice la Biblia, los espirituales piensan las cosas espiritualmente hablando, y los carnales piensan las cosas según su carnalidad. Entonces, educación, comida, medicina y buenos principios lo hará cualquier padre sensato sin importar qué crea. ¿Sí? No importa si él es ateo o es agnóstico o musulmán o taoísta o sintoísta, él va a querer lo mejor para sus hijos. Y ellos les van a dar buena educación, buena medicina, buena alimentación, y los van a criar en unos principios y valores sociales mínimos. La pregunta es, ¿qué de más hacemos nosotros? Porque recuerden que hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Si usted a su hijo solamente le da buena comida, le da buena medicina y le da buenos principios morales de vida, ¿qué de más está haciendo? Porque si no hacemos algo más, no estamos cruzando la meta del más allá y estamos simplemente haciendo lo que todos hacen, lo que hacen incluso los incrédulos o los impíos, pero no haciendo algo más. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Cuando el Señor estableció el pacto de gracia, que lo conocemos como el pacto eterno o el programa de Dios de la salvación, recuerden que uno de los componentes de ese pacto, que me gusta que lo tengamos claro, es la familia. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿recuerdan que le dijo en Génesis 12? Te bendeciré a ti y a tu descendencia después de ti. Recuerden que eso lo dijo en Génesis 12, luego en Génesis 17, Génesis 22, y la Biblia sigue diciendo, te bendeciré a ti y a tu descendencia después de ti. Eso es muy importante, porque Dios hubiera podido decir a Abraham, te bendigo a ti y no más. Cada uno que venga y busque su bendición. Pero Dios, cuando estableció el pacto, dijo, el pacto incluye la familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, ¿por qué Dios no le dijo a Noé, bueno, construye un barquito donde te salves tú solo y los demás si se quieren salvar, pues que cada uno construya uno? ¿Cómo fue el mandato cuando Dios habló con Noé? Hazte un barco donde te salves tú y tu familia. Miren que ahí no estaban los hijos oyendo, estaba Noé escuchando, y Dios le dijo a Noé, hazte un barco con estas dimensiones donde tú y tu familia se salven. Y así sucesivamente a lo largo de la Biblia vamos a encontrar que el plan de Dios incluye la familia, y eso es muy importante. No estamos diciendo que necesariamente Dios va a salvar a todos nuestros hijos, pero sí estamos diciendo que el plan de Dios beneficia o alcanza o se extiende a nuestros hijos, y eso es muy importante. Es decir, en la iglesia nuestros hijos son bien recibidos. Hay lugares donde uno va que los hijos no se los quieren. ¿Sí se han dado cuenta? Que uno llega a un lugar y le hacen como mala cara a los hijos y uno dice, pues, yo mejor no vuelvo porque yo quiero ir donde mis hijos se sientan cómodos. Y eso es como natural. En la iglesia nuestros hijos son bienvenidos porque nuestros hijos hacen parte del plan de la salvación.
De hecho, recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra, algunos discípulos muy cuidadosos del orden y de la disciplina alejaron a los niños para que no se acercaran a Jesús. Y Jesús se puso molesto y les dijo: dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la Biblia nos habla de que Dios tiene un plan especial para nuestros hijos, y que ese plan no solamente tiene que ver con unas promesas temporales, sino que ese plan tiene que ver con unas promesas eternas, y que esas promesas eternas son la salvación. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que nuestros hijos nacen pecadores? Cuando nosotros los recibimos, que acaban de llegar, nosotros nos enternecemos con esas criaturas porque pensamos que son inocentes. Sí, los vemos como inofensivos, como que no hacen nada malo. Y resulta que rápidamente en los primeros días nos damos cuenta que son manipuladores, que son rebeldes, que les gusta llamar la atención, y a medida que van creciendo, pues van mostrando otras actitudes que no conocíamos. ¿Sí? Ponga un niño de 6 meses o de 8 meses con otro cerquita a jugar, a ver cómo juegan, a quitarse los juguetes, a empujarse. ¿Sí? Lo primero que hacen los niños pequeños es empujarse, ¿sí? Llorar, manipular, y eso nos muestra que ellos nacen necesitados. Entonces el plan de Dios es la salvación para nuestros hijos. La pregunta es: ¿podemos nosotros salvar a nuestros hijos? Y la respuesta es no, no podemos. Para nosotros es imposible salvar a nuestros hijos. Sin embargo, para Dios todo es posible, porque hace parte de su plan. Dentro del plan de Dios está que nuestros hijos se benefician con promesas, y que nuestros hijos pueden adquirir también el regalo de la salvación. Por eso el título en esta mañana es: para Dios es fácil. Lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Lo que para mí es difícil, para Dios es fácil. Y quiero que lo tengamos en cuenta. Y estamos hablando de la salvación. ¿Por qué hablamos de la salvación hoy? Porque los sacramentos o las señales del pacto, el bautismo y la cena, que en el Antiguo Testamento era la circuncisión y la Pascua, apuntaban de manera muy especial a los hijos. Nosotros hemos pensado que esas señales estaban dirigidas a los adultos, y en realidad no lo estaban. Estaban dirigidas para todo el pueblo de Dios, pero de manera muy especial para instruir a los niños. ¿Recuerdan qué pasaba con los niños apenas nacían? Se les aplicaba una señal. ¿Y recuerdan quién aplicaba esa señal? Los sacerdotes en el templo. Algunos dicen que esa señal era cultural para los hebreos como identidad civil. Si fuera así, debieran haber ido al rey y haber ido a un juez público, a una sinagoga, pero los hijos no se llevaban a la sinagoga o al juez o al rey, sino que eran llevados al templo, y era un sacerdote el que oficiaba, o un levita el que oficiaba la circuncisión. Es decir, era una señal religiosa, o una señal cúltica, o una señal ceremonial, porque todo lo que se hacía en el templo es lo que Dios ordena como acto de adoración permanente. Entonces los hijos eran llevados a los 8 días al templo para ser circuncidados. Y recuerden que cuando Dios le dijo al pueblo: tome una porción de maná y guárdela en el arca de la alianza, ¿recuerdan? Que en el arca de la alianza, que estaba en el lugar santísimo, se guardaba una porción de maná. No se guardó en el palacio del rey. La porción de maná se guardó en el arca de la alianza, que estaba en el templo, donde entraban los sacerdotes, y la instrucción era: mañana cuando sus hijos les pregunten ¿qué es esto? ¿Recuerdan? Ustedes les explicarán: este fue el alimento que Dios nos dio. Cuando Dios instituyó la Pascua en Éxodo 12, dice: coman la Pascua con panes sin levadura, y mañana cuando sus hijos les pregunten ¿por qué comen un cordero cada año con pan sin levadura y con hierbas amargas? Explíquenles. Entonces, tanto la circuncisión se aplicaba a los niños infantes, como la Pascua era una, pudiéramos decirlo de alguna manera, una campaña de expectativa para que los hijos preguntaran: ¿y por qué comen eso tan amargo? ¿Y por qué cada vez al año comen un cordero? ¿Y por qué comen ese pan tan duro, sin levadura? Entonces, ¿qué hacían los padres? Les explicaban y les explicaban. Y todas esas instrucciones iban alimentando la fe y el conocimiento de los hijos de los hebreos para la salvación. Esa instrucción no se daba civilmente, no la daban los rabinos ni los jueces.
Esas instrucciones las daban los padres y los sacerdotes en el templo. Eso para poner en contexto. Entonces, la salvación de nuestros hijos es imposible para nosotros, pero es posible para nuestro Dios. Lo primero que la Biblia nos recuerda cuando dice que todo aquel que abra matriz debe ser circuncidado, lo que nos recuerda es que los hijos le pertenecen a Dios, pero también que nuestros hijos nacen pecadores. Y vamos a leer algunos textos de apoyo, porque recuerden que en alguna época algunos filósofos dijeron, y eso quedó como grabado en la conciencia, que la humanidad o los niños nacen buenos y la sociedad los corrompe. Recuerden que ese fue un concepto popular, que todos nacemos sanos o inocentes, pero que uno se corrompe es cuando va a la escuela, cuando habla con los tíos, los hermanos mayores, o cuando ve televisión o usa las redes sociales. Que si uno estuviera alejado de las personas, o alejado de esos sistemas de maldad, que uno podría mantenerse en santidad. Ese es el pensamiento de muchos. Incluso muchos de nosotros como padres, cuando veíamos a nuestros hijos pequeños, si alguien nos dijera, es que ese hijo es pecador, posiblemente nos ofendía. Nos sentíamos muy ofendidos porque decía, ese es un angelito, si es una princesa, ¿cómo así que es un pecador? No me ofenda, porque para nosotros nuestros hijos pues son muy importantes y si alguien dice algo que no nos gusta, nos incomodamos. Y es muy probable que si a usted le dicen cuando recibe esa criatura de una semana que lo tiene en su casa, le dice, ¿cómo le va con ese pecador? Usted se ofende, porque usted dice, no me lo trate así. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? A nosotros nos parece que son inocentes, pero ¿qué dice la Biblia? Salmo 51:5, lo pueden buscar. He aquí en maldad he sido formado, dice el rey David, y en pecado me concibió mi madre. Habla de dos estados o dos momentos en los cuales el rey David, conscientemente entendido, sabe que él ya tenía pecado. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. Desde la concepción. Es decir, desde que fue engendrado. ¿Y desde cuándo hay concepción? Desde el primer día del embarazo hay concepción. He aquí en maldad he sido formado, y lo que está diciendo, no solo fui concebido en maldad, sino todos los 9 meses que estuve siendo formado en el vientre, ¿qué se estaba formando también? No solo se estaba formando los tejidos, los órganos, los sistemas, para que a los 9 meses naciera un hermoso bebé, sino que durante esos 9 meses también se estaba desarrollando la simiente o la naturaleza del pecado. Y dice también que en pecado nació, es decir, fue concebido, fue engendrado, fue formado y fue nacido en pecado. ¿Eso quién lo dijo? ¿Un filósofo? Lo dice la Escritura, lo dice el rey David y lo dice el Espíritu Santo a través del escrito o de la pluma del rey David. En el Salmo 58, versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esas no son referencias filosóficas o médicas o extremas de algún religioso, esas son referencias de la Escritura. ¿Desde dónde los malos se apartaron de Dios? ¿Desde cuándo decidieron obrar mal? No habían nacido. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si nos han dicho que cuando están los bebés en el vientre es un conjunto de células, pero que no es un ser, sino que es como un montón de células ahí que si se botan, no importa. Pero acá dice que sí importa, porque no solamente es una persona consciente, no solamente es un ser a imagen y semejanza que está formándose en el vientre, sino que además de eso, desde el vientre hay una definición de unos que van a servir a Dios y otros que van a nacer contra Dios, desviados, descarriados, dice acá, y hablando mentira desde el nacimiento. Se apartaron los impíos desde la matriz. Es decir, hay una decisión, hay una responsabilidad imputada. Esto jurídicamente se puede hablar como una responsabilidad consciente que toma ese ser desde el vientre, de apartarse y de descarriarse del Señor. Es decir, el niño no nace bueno y la sociedad lo descarría. ¿El niño cómo nace?
malo y descarriado, y más bien Dios puede encarrilarlo por su gracia. Hechos capítulo 2, versículo 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Está hablando de la descendencia de Abraham. Y está diciendo que Dios dio una promesa a Abraham que le iba a dar descendencia y los iba a bendecir. Pero luego termina diciendo que solo los va a bendecir a través de Jesucristo. Muchos han pensado que la bendición a Israel es darles una tierra y hacerlos prósperos económicamente o prósperos políticamente. Pero no es esa la bendición de Israel. Aquí lo dice claramente. La bendición de Israel consiste en darles a su Hijo Jesucristo para que se convierta. Todavía hay muchos creyentes hoy en día que están diciendo que esa guerra que está sucediendo en el Medio Oriente, que es una guerra entre Dios y Satanás, o entre el bien y el mal, ¿sí? La Biblia lo que está diciendo no es eso. Lo que dice la Biblia es la bendición que Dios prometió a Abraham, es la bendición de darles a Jesucristo, para que a través de Jesucristo se conviertan. Pero Jesús dijo: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y como no lo recibieron, quedaron desgajados del olivo, y Dios injertó una rama silvestre. ¿Lo han leído? ¿O es que estoy patinando? A mí me parece que yo lo he leído, que dice que quedaron desgajados, y luego Dios en reemplazo injertó una rama de un olivo silvestre para que esa rama florezca y dé fruto, y vienen a ser los gentiles que han sido adoptados en reemplazo del pueblo de Israel que rechazó a Jesucristo. Entonces, decir que hoy en el 2023 el Israel de hoy, de 1948, es el Israel de Génesis 12, es totalmente inapropiado. Y decir que ellos pueden reclamar estas promesas que estamos leyendo acá en Hechos no es correcto, porque los que reclaman las promesas de Abraham son los que tienen la fe de Abraham, son los que creen en Jesucristo y son los que se convierten de sus caminos. El pueblo de Israel hoy en día, en su mayoría, la nación de Israel, no tiene la fe de Abraham. Tiene la historia de Abraham, mas no la fe de Abraham, porque la fe de Abraham es en Cristo. No creen en Jesucristo porque la mayoría de los hebreos hoy en día, o los israelitas, rechazaron a Cristo, y de hecho lo están esperando. Y no se han convertido a Cristo, que murió y resucitó. Ellos tienen una religión que se llama el judaísmo antiguo, mas no es el cristianismo, que ya tiene las promesas cumplidas del pacto de la redención. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decirles en esta mañana? Dios prometió bendecir a nuestra familia, pero la bendición con la cual Dios prometió bendecirla no es con dinero, estudio y fama, o casa, carro y beca. ¿Cuál es la bendición que Dios dijo: les voy a dar a ustedes? Es la bendición de la fe, y esa bendición de la fe se traduce en creer en Cristo y en someternos o convertirnos de nuestra maldad. El texto que estoy leyendo aquí de Hechos 3:26 dice: Dios envió a su Hijo para que os bendijese. Y recuerden que Génesis 12 dice: te bendeciré a ti y a tu descendencia. Pero miren que dice que la bendición que trae el Hijo, que es Jesucristo, no es dinero o salud o educación o poder político o económico o militar, sino que la bendición es que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la bendición, esa es la bendición real. Cuando usted le dice: Señor, bendíceme, debe ser traducido como: Señor, conviérteme de mi maldad a ti. Esa es la bendición. Pero si yo pienso que la bendición es tener dinero, pues no necesito a Cristo. Hay muchos magnates que no son cristianos y son ricos. De hecho, hay países que su doctrina o religión principal no es el cristianismo y son prósperos económicamente. Entonces, para ser próspero no necesito de Cristo, pero para ser salvo es indispensable. Se conviertan de su maldad. Pero lo segundo que dice ese texto de Hechos 3, que está en el contexto de la predicación de Pedro en Jerusalén, es que todos nacimos en maldad.
Y como todos nacimos en maldad, debemos convertirnos de nuestra maldad a Cristo, y para ello es indispensable el Evangelio. Por eso era importante y sigue siendo importante las señales de pacto, porque son señales que se aplican a nuestros hijos. Y al aplicarse a nuestros hijos estamos haciendo lo adecuado para mostrarles a Cristo e inducirles al Evangelio. Salmo 105, versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios se acordó de que tenía un pacto y que ese pacto incluye nuestra familia y que nuestros hijos, cuando nacen en el seno de hogares cristianos, tienen posibilidad muy alta de ser salvos. ¿Por qué? Porque es la bendición biológica que Dios nos da a los padres cristianos, y porque esos hijos desde que nacen son traídos a la iglesia y son puestos en el altar para que Dios obre en sus corazones y para que Dios les regale, si así Él tiene a bien, la salvación, y porque esos hijos son hijos de promesa. Nuestros hijos que nacen en el seno de hogares cristianos tienen promesas, y esa promesa es que Dios los puede bendecir, les puede dar la luz del Evangelio y los puede salvar, porque eso es lo que Él prometió. En Juan 3, versículos 5 y 16, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le plació salvarnos mediante la obra del Espíritu Santo. Pero noten que dice el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Saben ustedes qué significa eso? Porque pareciera que está hablando de dos cosas, o de dos medios de salvación, o de dos etapas en cómo se evidencia la salvación. El que no naciere de agua y del Espíritu. Lo que está diciendo aquí es que lo invisible se hace visible. Lo invisible es lo que hace el Espíritu en el corazón de nuestros hijos. ¿Y qué es lo visible? Lo que nosotros como padres podemos hacer y lo que nuestros hijos pueden dar testimonio. Y ahí está la obra del agua, que es el bautismo. Recuerden que el agua en la Biblia es un símbolo de pureza. Era un medio de purificación. De hecho, todos los códigos de pureza en el Antiguo Testamento se resolvían con agua. Dices, lávate las manos, lávate los pies, lávate el cuerpo, lava la casa, limpia los utensilios, porque eran los ritos de pureza. Todo rito de pureza se resolvía con agua, no era ni con aceite, ni con vinagre, ni con límpido, ni barsol. Todo se resolvía con agua pura, sin ningún aditivo. Es decir, el agua en la Biblia es símbolo de limpieza y de pureza. Recuerden que uno de las cosas o utensilios antes de ingresar al lugar santo era la fuente. ¿Y para qué estaba la fuente? Para lavarse las manos y los pies y poder ingresar al lugar santo, porque ninguno que estuviese sucio podía ingresar. Jesús le dijo a los discípulos: les tengo que lavar los pies. ¿Y recuerdan quién reaccionó? Pedro dijo: no, Señor, yo ya me bañé, yo estoy limpio. Posiblemente ese día le tocó baño a Pedro. Pero Jesús lo que le dijo es: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Porque Jesús no se refería a bañarse del baño natural que uno tiene en su casa para la higiene del cuerpo, sino de un baño simbólico, ceremonial, que anuncia la obra de Jesucristo. Cuando hay bautismos o nuestros hijos son bautizados, lo que estamos diciendo es que ellos están sucios, que nuestros hijos nacieron sucios y que la única manera de limpiarlos es a través de un símbolo del agua, y que ese símbolo visible rogamos que se haga invisible, o que eso invisible que ya sucedió lo queremos evidenciar visiblemente a través del agua. Entonces el agua y el Espíritu. El agua es el símbolo visible, lo que hace el Espíritu es la señal invisible. Cuando un niño o una persona es bautizada, estamos diciendo que ya cumplimos la parte visible, pero rogamos a Dios que haga la parte invisible. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo acá la Escritura. Por eso lo que nosotros podemos hacer con relación a nuestros hijos es orar. Tenemos un medio poderoso
y es orar y confiar que Dios les puede regalar la salvación. No regalamos salvación los padres. Nuestros hijos por nacer en hogares cristianos no son salvos automáticamente, ellos nacen pecadores, pero nacen al interior de un hogar cristiano que los va a instruir y los va a dirigir hacia Cristo y va a usar los medios de gracia como la oración para que Dios tenga misericordia de ellos. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace la parte que no podemos hacer nosotros? El Espíritu Santo a través de los medios poderosos que Él tiene. Pero mire lo que dice que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado. Es decir, ¿cómo nacemos todos? Pecadores. Convence de justicia. Es decir, nacemos en contra de la ley. Y convence de juicio. Es decir, nos advierte que si no nos arrepentimos, vamos a ser juzgados eternamente. 3 cosas hace el Espíritu según esa referencia. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos liberta de esa esclavitud pecaminosa. Eso lo hace con el que Él quiere, en el momento en que Él quiere. Recuerden que parte de esto que estamos diciendo, y luego en Juan 3:7, cuando Dios le dice, o Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, es para explicarle a Nicodemo. Porque recuerden que Nicodemo había tenido una señal, pero le faltaba la segunda. Nicodemo nació en la tradición hebrea y por lo tanto había sido circuncidado al 8º día. ¿Eso lo hacía salvo o regenerado? No, lo hacía partícipe de bendiciones temporales, pero no lo hacía salvo, y por eso Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende y le dice, Señor, pero si yo eso ya lo sé, de hecho soy maestro. Nací en hogar hebreo y me adecuo a las leyes hebreas, pero Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces la señal visible se tiene que patentar a través de la señal invisible. Lo visible lo vemos nosotros y lo ejecutamos por la fe nosotros, pero lo invisible lo hace el Espíritu Santo por gracia. Entonces a nosotros nos corresponde hacer lo que está a nuestro alcance, que es aplicar las señales, orar por nuestros hijos, llevarlos a la iglesia, mostrarles el Evangelio y rogar a Dios que tenga misericordia de ellos. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 9 dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortará después. Noten que este es un relato en el cual Jesús está resolviendo una pregunta. Y la pregunta que le plantean es, ¿hay unos más pecadores y unos menos pecadores? Esas categorías o estratos de pecado que a veces nosotros pensamos que existen. ¿Cierto? Uno dice, yo de vez en cuando digo una mentirita o de vez en cuando incumplo un deber. Entonces yo no soy tan malo. Porque hay unos que son asesinos y violadores y secuestradores y estafadores. Esos sí son terribles. Eso sí que les caiga todo el peso de la ley. Eso sería lo que diríamos acá. Incluso muchos decían que en ese episodio de una construcción que se cayó cuando había unos obreros dentro y murieron 18 obreros, que serían tan malos que esa torre se le cayó y los aplastó. Y le preguntan a Jesús, ¿cierto que ellos eran más malos que los que se libraron de morir en esa torre? ¿Y qué les dijo Jesús? Igual de pecadores. Si tanto ellos como ustedes
Si no se arrepienten, perecerán igualmente. Ellos ya no tienen la oportunidad porque ya murieron, pero ustedes todavía están vivos, tienen la oportunidad de arrepentirse. Y eso es un concepto muy importante que debemos tener, porque con frecuencia pensamos que nuestros hijos son mejores que los hijos de los incrédulos, y eso es un error. O con frecuencia pensamos que nosotros que estamos aquí somos mucho mejores que los que de pronto están ahora en un bar o están, bueno, hoy los bares están cerrados, pero los que están por allá en otras andanzas, nosotros decimos, no, yo soy bueno, no es que estoy en la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia? Somos pecadores. La única diferencia en nosotros, entre ellos y nosotros no es nuestra, sino Cristo. Cristo es la diferencia en nosotros. Por eso en 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, sí hay diferencia, pero esa diferencia es la luz de Cristo, no es la luz propia, porque ¿quién tiene luz propia? Ninguno nace con una luz propia, nacemos en oscuridad, en densas tinieblas, y es el Evangelio el que nos alumbra, por lo tanto la luz es de Cristo, el camino es de Cristo, la verdad es Cristo, y no es propio el beneficio o el bienestar que nosotros recibimos. Entonces, ¿puede Dios salvar a nuestros hijos? Claro que sí. Tiene Dios el plan de salvar en gran sentido a los hijos de los creyentes, tiene su plan, tiene sus promesas, y Él hace la parte que le corresponde, pero a nosotros nos ha dejado obligaciones. ¿Qué obligación tenemos como padres con nuestros hijos? Orar por ellos, orar por ellos. Un regalo infinito que podemos ofrecer a nuestros hijos es orar por ellos. Un recurso, un medio de gracia que podemos usar todo el tiempo a favor de nuestros hijos es orar por ellos. ¿Recuerdan qué hacía Job todos los días a favor de sus hijos? Dice que oraba y ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos se hubieran hecho algo abominable delante de Dios y Dios tuviera misericordia. Y cuando la Biblia dice la oración del justo puede mucho, está hablando también de la importancia de la oración de los padres piadosos que oran por sus hijos. Recuerden que Ana oraba por su hijo y Dios se lo concedió. Recuerden que Rebeca y Sara oraban por sus hijos y Dios se los concedió incluso antes. Recuerden que hay ejemplo de padres que oraban por sus hijos cuando sus hijos estaban ya grandes, como Job, y Dios bendijo sus hijos. Entonces, amados hermanos, un medio como usted muestra que confía en Dios y que cree que Dios puede salvar a sus hijos es orando por ellos. La pregunta es, ¿cuánto debemos orar por nuestros hijos? De vez en cuando, por allá cuando nos acordemos de ellos, o cuando saquemos un tiempito, o todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, o oren siempre, o eleven ruegos a Dios, un ruego legítimo es que Dios salve a nuestros hijos. ¿Sí? Posiblemente pudiéramos orar que sean profesionales, eso puede ser importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es que Dios salve a nuestros hijos, que Dios tenga misericordia de ellos y les perdone los pecados. Yo les pregunto, ¿ustedes lo están haciendo? ¿Oran por sus hijos siempre? Ese es un deber propio de los padres, es un deber propio de las madres, de los abuelos, orar por sus hijos y sus nietos, que Dios tenga misericordia. Dios ha dispuesto, puede y tiene promesa para salvar a nuestros hijos. Pero Dios nos ha dejado deberes. No es ayúdate que yo te ayudaré. No es que Dios hace una parte y yo hago la otra. No, Dios hace todo. Pero dentro del todo Dios dejó responsabilidades y es que confiemos en ellos. ¿Por qué usted lleva a sus hijos al colegio? Si usted a veces dice, ese hijo mío no aprende, ¿pero por qué lo lleva? Porque usted aspira a que aprenda. Usted pudiera decir, no, pero eso a mi hijo no le va a servir para nada el estudio, yo mejor no lo llevo. ¿O para qué lo vacuno si yo a la final no creo en esas vacunas? No, no importa, yo no confío, pero lo llevo porque yo tengo obligaciones o deberes y tenemos la tarea de confiar en el Señor. Muy bien, otra tarea que tenemos los padres cristianos en favor de la salvación de nuestros hijos es la instrucción. Entonces, oración como un acto de confianza y la instrucción. Y la instrucción es basada en la palabra. Recuerden que una de las metodologías que Dios dio para el pueblo hebreo fue: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás
En la mañana, al mediodía, al levantarte, al acostarte, y hablarás de ellas estando en el camino y en tu casa y en todo tiempo y en todo momento. Ese es el método, esa es la frecuencia de la instrucción. La instrucción es muy importante. Noten, amados hermanos, que aquí no dice que hay que adoctrinar a nuestros hijos. El adoctrinamiento es un desvío de la instrucción, porque es una manera dogmática y es una manera errada de instruir pensando que hacemos bien, dándoles doctrinas, poniéndoles prohibiciones, poniéndoles normas y cargas pesadas, y la Biblia no dice que ese es el deber nuestro. No debemos adoctrinar a nuestros hijos, sino instruir. Para uno adoctrinar, coge un libro y unas normas y les dice, mire, prohibido, 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 prohibido. No haga esto, no haga esto, no haga aquello, no vaya, no toque, no mire y no pregunte. Eso es adoctrinar. Podemos hacer religiosos, podemos hacer seguidores, podemos hacer adeptos, pero no hijos de Dios. El plan de Dios no es tener adeptos, sino creyentes. No es tener personas adoctrinadas, sino hijos instruidos en el Evangelio. Y para la instrucción se requiere dedicación, confianza en la palabra, pero también ejemplo. Es muy fácil prohibir. Cualquier padre se habrá dado cuenta que cuando prohíbe gana mucho en el momento, pero luego se da cuenta que a largo plazo pierde, porque lo único que hizo fue prohibir. Es muy fácil simplemente poner normas, a veces altas y exigentes, y uno como padre sacar pecho y decir, es que aquí en mi casa se hace esto y esto no me ha funcionado. Pero a la larga eso no funciona, y ustedes lo han visto, porque no se contiene el pecado con prohibiciones, no se frena el pecado con restricciones. ¿Saben cómo se frena el pecado? Con la palabra de Dios y con el Evangelio. Hay padres que piensan que sus hijos son muy piadosos, porque aparentan mostrarse bien, pero realmente su corazón está lejos de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces cuando hablamos de instrucción, los padres están pensando, le compro el catecismo, le enseño el catecismo, le enseño la confesión, le enseño los 10 mandamientos y ya lo logré. Ese es un pedacito pequeño de la instrucción, pero la instrucción es todo un estilo de vida que incluye confianza, consagración, confianza, ejemplos, modelos, permanencia, consistencia, y ahí ya casi todos nos rajamos, porque es muy fácil separar 20 minutos al día para mostrar prohibiciones, pero es muy difícil 24 horas al día mostrarnos como ejemplo de nuestros hijos. Y no solo 24 horas, sino un año, 10 años, 20 años, que nuestros hijos vean que somos fieles, consistentes, perseverantes, que no les estamos poniendo cargas imposibles de llevar, que no les estamos prohibiendo, sino instruyendo, mostrando el camino, y que ese camino los va a llevar a la vida eterna. La pregunta es, ¿lo están ustedes logrando, amados padres? ¿Están instruyendo a sus hijos? Porque si yo anhelo que ellos sean salvos, tengo una tarea, y es la instrucción. Y la instrucción va mucho más allá de la prohibición. Noten que cuando Dios le dice al pueblo hebreo en Deuteronomio 6, es estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué les había Dios mandado antes de Deuteronomio 6? Todos los mandamientos que estaban en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomios y también en Génesis. Todas estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y hablarás de ellas. Y las repetirás y las explicarás y las comentarás y las afirmarás y las pondrás en obra, porque la instrucción va mucho más que una cátedra. A veces pensamos que la instrucción es una cátedra. No haga eso y punto. Yo ya le dije a mi hijo y él ya sabe. No es suficiente. Tenemos que explicar, tenemos que caminar con ellos, tenemos que mostrarles el camino, porque o si no, ellos no van a tener el entendimiento adecuado para poder vivir el Evangelio. Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser su Dios y él de su descendencia después de ti. Amados hermanos, Dios nos dejó su palabra. Desde que Dios dejó su palabra nos la comenzó a explicar, y todavía no ha terminado de explicárnosla. ¿Cuántos años usted lleva conociendo la palabra de Dios?
En todos los años ya usted sabe plenamente la ley de Dios y no necesita volverla a leer o repasar. Más bien tenemos que todos los días leer, repasar, memorizar, recordar. ¿No necesitan también nuestros hijos eso? Y no importa si nuestros hijos ya son mayores. No solamente está hablando aquí la palabra de hijos pequeños, también hijos mayores. Recuerden que Jacob bendijo a sus hijos antes de morir. Recuerden que Abraham también tuvo tareas con su hijo grande o mayor. A veces pensamos como que crezcan rápido, que ya, miren a ver qué hacen y usted hágase responsable. Claro, hay cosas en las cuales ellos deben responsabilizarse, incluso de su fe, pero nosotros no perdemos la injerencia como padres piadosos de instruirles, de orientarles y de ayudarles. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿qué es la instrucción? Es llevar nuestros hijos a la palabra. Esa es la instrucción, no es una cátedra, no es doctrina, no es adoctrinamiento, no es dogmática. Instruir es llevar nuestros hijos a la palabra, es llevarlos constantemente, mediante todos los medios posibles y mediante todos los recursos posibles. Porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso lo hace el Espíritu de forma invisible, pero para que el Espíritu Santo obre, cambiando el corazón, nosotros tenemos una tarea y es mostrar el Evangelio. Si yo no muestro el Evangelio, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda transformar el corazón porque no tiene el recurso. ¿Cuál es el recurso? Conocimiento de la palabra de Dios. Si yo a mi hijo le estoy todo el tiempo a mis hijos diciéndoles, ustedes son pecadores, acá está la receta para salir adelante, acá está la vida, acá está el medio de salvación que es Cristo, yo los estoy exponiendo al Evangelio todo el tiempo, es muy fácil que el Espíritu Santo transforme el corazón porque se ha hecho el trabajo previo de conocimiento, de información y de preparación del corazón de nuestros hijos para el Evangelio. Entonces, lo que para nosotros es imposible, para Dios es... Yo no puedo salvar mis hijos, pero ¿sabe qué puedo hacer? Orar por ellos. Todo el tiempo que Dios los salve. Yo no los puedo salvar, pero ¿saben qué puedo hacer? Instruirles. Todo el tiempo. Sin descartar oportunidad o espacio, instruirles con sabiduría, con ciencia, con humildad, con conocimiento, con ejemplos, con evidencias, con maneras. ¿Sí? No es a través de regaños o de gritos o de amenazas, o no es satanizando las cosas, porque a veces pensamos que la instrucción es satanizar todo. ¿Sí? Y siempre me preocupa porque a veces yo he visto padres cristianos muy preocupados por sus hijos, porque se les están desviando o porque temen que se les desvíen, entonces comienzan a buscar maneras. ¿Qué hago con mi hijo que se está desviando? Entonces lo primero que hacen es comprar un catecismo para enseñarle las preguntas del catecismo. Lo segundo que hacen es lo saco del colegio y lo educo en casa, porque es que en el colegio hay maldad. Le quito el celular y apago las redes y desconecto todo el internet. Y otros se van para unas fincas o cavernas a apartarse del mal. Yo les pregunto, ¿hicieron algo bueno en todas esas 4 acciones? No hicieron absolutamente nada bueno. Tomaron acciones, pero acciones que no sirven para llegar al corazón de nuestros hijos. Usted puede irse de la ciudad, meterse en una caverna, apartarse del mundanal ruido y no ha hecho nada, porque el problema sigue ahí, que es el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo podemos obrar acertadamente? Oración, porque la oración sí llega al corazón. Instrucción, porque la instrucción a través del Evangelio sí llega al corazón. Y además de eso, corrección, porque la corrección llega también al corazón y a la conciencia. Entonces, 3 herramientas como nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos para que ellos reciban la salvación que Dios les tiene prometido. 3 herramientas, ¿las tomaron? 3 medios, 3 recursos, 3
formas como combatimos a favor de la salvación de nuestros hijos. Si usted ve que su hijo está perdiéndose hacia las drogas o hacia la prostitución o las pandillas, usted saca todas las herramientas para defenderlo, ¿cierto? Saca todos sus poderes. Sí, uno dice, me cambio de barrio, lo saco de ese colegio, lo separo de esas amistades, lo pongo en un tratamiento. Bueno, todos los poderes usamos porque no queremos que nuestros hijos caigan en el bajo mundo de la droga o de la delincuencia. Hacemos todo lo posible, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos para la salvación de ellos? Porque a veces estamos dispuestos a cambiarnos de barrio para alejarnos de una amistad, a veces estamos dispuestos a cambiarlos de ciudad o de colegio para apartarlos de un contacto que sabemos que les causa daño. La pregunta es, ¿qué hacemos para que ellos sean salvos? 3 recursos que podemos usar a diario y que no son costosos, los tenemos al alcance. No hay que hacer mayor inversión, simplemente confianza y dedicación, orar, instruir y corregir. Y cuando hablamos de corregir aquí en este contexto, recuerden que la corrección hablamos que tiene 3 etapas, que es informativa, preventiva o formativa, preventiva y correctiva. Lo mejor que podemos hacer es la instructiva o la preventiva y la formativa para no tener que llegar a la correctiva. Pero la instrucción es un buen medio, amados hermanos, y la corrección. Corregir a nuestros hijos no es pegarles o lastimarlos, corregir a nuestros hijos es decirles, eso está mal, así no es. O eso que ese camino que está tomando no te va a llevar buenos resultados. Esa decisión que tomaste o esa elección que estás haciendo no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere que te vaya bien? Esta elección no te va a servir. ¿Quiere que Dios te bendiga? Esta elección no te sirve. Corregir es mostrar un camino. Porque corregir es mostrar el camino o el sendero de la vida. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren, amados hermanos, que aquí hay un misterio, porque la mayoría de creyentes tomamos esto como una promesa inequívoca para la salvación de nuestros hijos, y en realidad lo es. Pero también habla de una base orgánica para que ese resultado se pueda ver en la adultez. ¿Cuál es esa base? La instrucción sólida, constante y permanente en el camino del Señor. ¿Cuántos años los padres debemos instruir a nuestros hijos? Por lo menos mientras están directamente bajo nuestro cuidado, bajo nuestro techo, no podemos descansar de instruirles constantemente de forma integral, de forma sabia y persistente. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es la promesa que Dios da como resultado? Aun cuando fuere viejo, no se apartará. Miren que aquí hay una promesa de resultado, y es lo que Dios está diciendo en el Salmo 144 que leímos. Vuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Para que un hijo crezca como una planta fuerte, robusta y arraigada en su juventud, ¿qué necesitamos haber hecho los padres? Ustedes saben que tristemente en la sociedad juvenil hoy en día, la mayoría de los jovencitos se comienzan a perder justo en ese periodo de adolescencia. Sí, a los 12, 14 años comienzan a mostrar actitudes rebeldes, a hacer cosas a escondidas, a tener amistades ocultas o secretas, y cuando uno se da cuenta a los 15 o 17, los hijos están perdidos. Conocemos muchos testimonios de jovencitos en esa etapa en drogas, en alcohol, en prostitución, en pandillas, porque son presa fácil de todas esas oportunidades que el mundo les ofrece. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de nosotros los padres cristianos? Porque la única diferencia es Cristo, su palabra, pero la instrucción que nosotros podemos darles durante la niñez para que ellos crezcan como plantas firmes y robustas. ¿Qué pasa con un cedro o un ciprés o un árbol bien fuerte? Cuando hay vendavales o tormentas. ¿Se acuerdan del Salmo número 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y uno diría, bueno, está hablando de una persona mayor, 40, 50 años, pues ni modo que esté tan blandito, tan inestable. Uno supone que un hombre de 40, 50 años está muy decantado, muy definido en lo que él está haciendo y logrando.
Pero aquí no está hablando de adultos, sino de jóvenes. En el Salmo 144 dice, sean vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Es decir, ¿cómo se logra que un hijo en su juventud esté firme, sólido y definido en su fe? Proverbios 22 dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino para que no se aparte. Y luego en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el ejemplo que presenta Salmo 142:12, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, define también cuál es el objetivo que Dios tiene con nuestras hijas. Y me llama mucho la atención porque aquí hace una distinción importante para decir que hay unos propósitos, aunque iguales, que es la gloria de Dios y la salvación, algunas funciones de roles distintos, porque habla de los hijos que crecen en el campo como árboles firmes, robustos y frutales o útiles. Y dice que las hijas son referidas acá como esquinas que embellecen, ornamentan y le dan estabilidad y firmeza a un palacio o a una casa. Es decir, habla de funciones distintas. Hoy en día que se habla de la igualdad y de que todos somos iguales y que no hay roles distintos, la Biblia establece roles distintos y fines distintos para la vida de nuestros hijos. Que nuestros hijos sean robustos como árboles fuertes y arraigados, y que nuestras hijas sean como esquinas, no solo que embellecen una casa, un palacio, no solo que le dan un ornamento agradable, sino que esas esquinas son las que le dan firmeza, porque son las columnas de un palacio, las que hacen que la casa o el palacio no se caiga o no se destruya. Pero miren la instrucción, Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Noten que acá hay un mandato, y hay una restricción y hay una censura contra los padres. Es decir, yo como padre piadoso tengo el deber de llevar a mis hijos a Cristo, pero yo como padre piadoso tengo un riesgo. Escúcheme, tengo un riesgo, y ese riesgo que tengo es provocar a ira a mis hijos. Es decir, no hacerlo como Dios dijo, con los medios y para los fines que Dios dijo, sino para exasperar o para incomodar o para desalentar a mis hijos. ¿Qué es provocar a ira a nuestros hijos en este contexto? Exasperarlos, incomodarlos o desalentarlos. ¿A ustedes les gusta que alguien los desaliente? Que usted tenga un plan, que usted vaya feliz con un proyecto y diga, mire, esto es lo que yo voy a hacer, este es mi proyecto para este año, y que alguien le diga, no, eso no sirve, eso usted va a fracasar, usted no va a poder hacer eso. ¿A usted le gusta eso o no? O que usted se vista bien bonito, sea hombre o mujer, y usted salga y diga, ¿cómo me veo? Y que le digan, eso está horrible, usted no se ha mirado al espejo, se ve feo, vaya, cámbiese que yo no quiero verlo con esa ropa. ¿Usted se alienta o se desalienta? Se desalienta. A veces hacemos eso como padres cristianos con nuestros hijos, los desalentamos, porque en lugar de decirles, vamos a ir adelante, vamos a orar, vamos a consagrarnos, hay que esforzarnos, lo que estamos es mostrándoles todo el tiempo los pecados. Una forma de exasperar es mostrar el pecado todo el tiempo, ¿sí? Juzgar todo el tiempo. Y ese es un error que a veces los padres cometemos. ¿Sí? Siéntese bien, coma bien, no hable así, no diga eso, lea acá, ore acá, eso es malo. ¿A quién le gusta que le estén recalcando? Se debe hacer de manera adecuada, pero no constantemente, porque eso lo que trae como resultado es desaliento. Provocamos a ira a nuestros hijos, porque los hijos dicen, entonces a mi papá nunca le agrada nada, o yo nada de lo que haga le agrada a mi mamá. Han visto que a veces los hijos quieren colaborar y ¿qué dicen los padres? Deje para acá, yo lo hago porque usted no hace nada bueno. ¿Sí? Si yo no lo hago, no quedan bien las cosas. Eso provoca a ira. Eso desalienta, eso desanima. El día que le decimos al hijo, ayúdeme en esto, ¿qué dice? No, hágalo usted porque si yo lo hago me queda mal. Entonces andan con culpa, andan con miedos. A veces los lugares donde más lastimamos a nuestros hijos es en la casa.
donde les infundimos más culpa, más miedo, más angustia, más inseguridad, donde debiera ser el hogar, como dice el término, la hoguera, donde crecemos, donde nuestros hijos toman raíz y donde nuestras hijas se embellecen para la gloria del Señor. Y esa es una pregunta que tenemos que plantear. La instrucción que yo le estoy dando a mi hijo o a mi hija, ¿es de acuerdo a la palabra? ¿O es una instrucción que le está provocando a ira? Que él está viniendo a la iglesia, pero apenas él pueda, 12, 15 o 17 años, apenas él pueda, va a decir, yo por acá no vuelvo. Y puede suceder eso porque ese hijo va a ver la iglesia simplemente como un lugar de prohibiciones, como un lugar de fariseísmo. Si yo soy fariseo, ¿qué es lo que estoy criando? Unos fariseos que están creciendo. Porque yo no le estoy mostrando todo lo que yo soy, que soy pecador, necesito de Cristo, y llevándolo a Cristo. Marcos 10, 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viendo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Cuando vienen padres con niños pequeños, a veces uno se incomoda, porque el niño está inquieto. Igual nos pasó cuando tuvimos niños pequeños. Pero no es mejor tolerar eso un poco, a decirle no traiga ese niño porque nos daña el orden. O sea, ¿qué es mejor, el orden? O que un poquito de pronto de distracción, pero que podamos exponer a nuestros hijos al Evangelio. Hay iglesias que sacan a todos los niños a la hora de la prédica porque es que interrumpen mucho y los ponen en una sala contigua a jugar con plastilina o a ver películas, porque aquí estamos los adultos estudiando la palabra y nuestros hijos no necesitan. Claro, nos incomodan a veces uno está escuchando algo y nuestros hijos nos distraen, pero esas distracciones también son necesarias porque nos llaman la atención de que la iglesia está compuesta no solo de adultos, sino también de nuestros niños. Así como yo quiero entender, ellos también necesitan entender. Así como yo necesito la gracia de Dios, tenemos que mostrar gracia para nuestros hijos y llevarles a Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Tomaron nota de las 3 herramientas que vamos a usar? Y no hay que pasar la tarjeta de crédito, no hay que endeudarnos, no hay que sacar créditos costosos para esos 3 propósitos, simplemente orar, instruir y corregir. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nuestros hijos no escuchan la palabra, ¿cómo van a poder tener fe? Hay que ponérsela, leérsela, animarlos que lean, animarlos a que hagan y que no vean la iglesia o los asuntos de la fe como una imposición. Yo he visto padres que posiblemente lo hacen con muy buena intención, pero me parece que no es correcto. Es como poner un devocional obligado. ¿Sí? Como tienes que hacer el devocional, hasta que no haga el devocional no desayuna. O hasta que no haga el devocional no sale a jugar. Eso puede verse como bien, pero puede terminar siendo una carga, porque el niño ve eso, es como un castigo, como que cumplo ese castigo y luego tengo un beneficio, y no es así que leemos la Escritura. La leemos porque es vida, porque es esperanza, y recordemos, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Ahora, puede suceder que ya nuestros hijos están grandes, y cuando están grandes y salen de nuestro cuidado, pues ya no podemos aplicar esos medios de manera más directa o más decidida. ¿Qué podemos seguir haciendo? Orando y confiando en el Señor, que Dios los puede salvar. Amados padres, nunca desistan de orar por la salvación de sus hijos. No importa dónde estén y no importa qué se enteraron ustedes, que le dijo que es ateo, que es brujo, lo que él le diga que esté haciendo, eso no es problema suyo. El problema suyo es, yo sigo confiando y yo sigo orando. Yo confío que Dios puede y tiene el poder para salvar a mis hijos. Esa es la herencia. Ayer hablaba con mi hermana y le decía, bueno, ¿y mi padre qué herencia nos dejó? ¿Ustedes saben qué herencia nos dejó? La mejor herencia.
No vamos a tener problema por repartición de bienes. No vamos a tener que hacer sucesión el día que ellos falten, porque a todos nos dieron la dosis del Evangelio y ya se hizo repartición de bienes en vida, que fue, este es el Evangelio, este es el camino a la vida eterna, denle buen uso y sigan adelante. Y gracias a Dios porque esa es la herencia mayor. Si nos hubieran dejado, nos dejaran casas o dinero o edificios, posiblemente estuviéramos pensando y ya buscando abogado en el momento oportuno para un buen pleito familiar. Pero nos dejaron la mejor herencia, que es la herencia que debemos dejar también a nuestros hijos, la vida y la salvación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por ayudarnos a entender que dentro de tu plan tienes previsto la salvación de los hijos de los creyentes. Y te damos gracias por darnos hijos y por recordarnos hoy que la principal tarea nuestra no es una buena alimentación, no es que logren sus profesiones o que logren su salud médica buena, que nuestro mayor deber que nos diferencia de los demás padres es que debemos llevar a nuestros hijos a Cristo. Para ello tenemos que traerlos a la iglesia, consagrarlos a ti e instruirlos en el Evangelio todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay tiempo para perder para interceder y rogar por la salvación de nuestros hijos. Gracias porque dentro del plan tuyo incluiste a nuestros hijos y nos dejaste a nosotros como depositarios de la fe de ellos. Nosotros guardamos el depósito de fe que ellos tienen mientras ellos van creciendo y se van haciendo responsables de su propia fe. Y si es el caso de algunos de padres aquí que sus hijos ya crecieron y tomaron caminos errados donde no te tienen a ti en cuenta, te rogamos que tenga misericordia de esos hijos. Te rogamos, Señor, que esa semilla que se sembró dé fruto en el tiempo y en el momento oportuno. Y posiblemente cometimos tantos errores en la crianza, pero sabemos que no es por nuestra buena manera que tú obras, sino es porque tú así lo has dispuesto. Tú puedes salvar incluso aún si lo hicimos mal. Incluso si no lo hicimos, también puedes salvar a nuestros hijos. Incluso si les instruimos de la manera incorrecta, tú los puedes salvar, porque la salvación es tuya y la salvación es obra tuya y no obra nuestra. Aunque tenemos deberes, la obra que prevalece en la salvación nuestra y la de ellos es la tuya y por eso estamos agradecidos. Rogamos por la salvación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, a través de tu gracia, pero también a través de la oración, de la instrucción y de la corrección y de los ejemplos que podemos ofrecerles a través de la fe que nos has dado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.